Hola chicos, espero se encuentren bien, dentro de lo posible por supuesto. Para esta semana les presentamos un nuevo contenido que se titula Intertextualidad como elemento de interpretación literaria. ¿Ya? El concepto de intertextualidad debiese ser familiar para ustedes porque es un concepto que se empieza a trabajar alrededor del séptimo básico. Sin embargo, vamos a considerar que eso nunca pasó y vamos a empezar desde cero en esta guía. Bien, así que los invito a tener la guía a mano cuando estén viendo este video. El concepto de intertextualidad. Primeramente, en la guía se hace mención que nosotros, por ejemplo, podemos muchas veces, a través de nuestro mismo lenguaje, de lo que nosotros emitimos día a día, estar sin querer, queriendo prácticamente, cruzando nuestros discursos con otros, ¿ya? Con otros que son ajenos a nosotros. Por ejemplo, con información que yo vi, con un discurso que yo escuché, puedo no a lo mejor estar citando a la persona, pero sí puedo estar parafraseando, ¿ya? O también, en el peor de los casos, de repente puedo inclusive copiar ideas que he escuchado, he visto, he leído por ahí y repetirlas, replicarlas, ¿bien? Pero también hay otra opción. Podemos estar solamente utilizando inconscientemente esa información que nosotros ya tenemos para construir una nueva idea. Más o menos lo que mencioné último es de lo que se trata la intertextualidad, pero eso está aplicado en nuestra vida. Ahora me voy a la literatura. En la literatura, la intertextualidad es cuando en una obra literaria se hace utilización como referencia directa o indirectamente de otra obra, de una obra que le antecede, ¿ya? Eh, por ejemplo, si yo les menciono El Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, que ustedes deberían de haber leído, en él, al inicio, en los primeros capítulos, se mencionan varios libros de caballería. Por ejemplo, se menciona recurrentemente Amadís de Gaula. Ese fue un libro de caballería antiquísimo. Por lo tanto, eh, ahí lo que se está haciendo intertextualidad, porque se menciona o se hace referencia a un libro, a otro libro dentro de un libro. ¿Ya? Es como que si los textos dialogaran entre sí o lograran ese diálogo. A ver, la intertextualidad no es exclusiva de la literatura. La intertextualidad se puede dar en diversas obras de arte, en todo lo que sea arte. Y si ahora nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que abarca el arte? El arte lo abarca casi todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos encontrar un poema que y ocupó de intertexto una escultura o viceversa. O podemos encontrar una canción que utiliza de intertexto un libro. Eso lo vamos a utilizar como ejemplo más adelante. O para iniciar, para que vayan un poquito abriendo su mente. Yo creo que la gran mayoría de ustedes ha visto la película o sabe que existe la película La Bella y la Bestia. ¿Ya? Es una película de Disney. Tenemos una creación artística ahí, ¿cierto? Ya. Posterior a ella, a esa creación de la película, encontramos también una canción de Porta que se llama Bella y Bestia. También recientemente encontramos otra canción de Reik y Morat que se llama Bella y Bestia. Ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está ocupando de intertexto la película de Disney en estas dos canciones posteriores. ¿Ya? No sé si va quedando un poquito más claro. Espero que sí. Me voy a referir directamente a la guía. En la guía se comienza haciendo una diferencia entre tres conceptos que son fundamentales y que muchas veces se confunden. Bien, que son intertextualidad, plagio e influencia. ¿Ya? La intertextualidad dice la relación transformativa de una obra con otro texto anterior.
es necesario que el diálogo se produzca al nivel de la construcción del texto, ya en relación, es una relación creativa que genera un nuevo texto a partir de un diálogo con otro texto anterior. Es lo que yo les mencionaba, es el diálogo entre dos o más textos, ¿ya? En el caso literario, pero también puede ser en lo amplio del arte, ¿bien? El hacer referencia a otra obra artística, ¿bien? Eso es intertextualidad. Plagio, en cambio, es una imitación, una copia consciente de otra obra. En el caso nuestro, literaria. Bien. Y el otro concepto, influencia, es cuando se está imitando o copiando, pero se hace de una manera inconsciente, ¿ya? Que no es lo mismo que hacer referencia a algo. ¿Se entiende? Espero que analicen y reflexionen esos tres conceptos antes de continuar. Ya en la guía posterior a ello empezamos con los tipos de intertextualidad. Encontramos dos tipos de intertextualidad. La primera, intertextualidad general o trascendente, que es aquella que se produce entre obras de distintos autores. Yo, por ejemplo, lo que les mencioné de La Bella y la Bestia son tres autores distintos, ya los de la película, el de la canción de Porta y el de la canción de Rey con Morat. Ahí tenemos tres autores distintos. Bien, ahí tendríamos una intertextualidad general o trascendente. En cambio, existe otra que se llama intertextualidad restringida o inmanente, que es cuando se produce esta intertextualidad, pero entre obras del mismo autor. ¿Ya? Eh, por lo general encontramos en autores, a ver, algo que les pueda ser familiar. Julio Cortázar utiliza la intertextualidad restringida o inmanente en varias de sus obras. Por ejemplo, él tiene unos personajes cronopios y famas que les tienen que resultar familiares porque los vimos el año pasado, y los cronopios y famas son mencionados en obras posteriores, en diversas obras que él ha creado, ¿ya? Y no necesariamente en la original. Entonces, encontramos ahí un intertexto en la obra de Cortázar, por ejemplo, ¿ya? También tenemos, no sé si lo ubicarán, pero lo pueden buscar, Gustavo Adolfo Bécquer. Uno de sus poemas hace mención de un verso, pero bastante específico o puntual, que después otros poetas los pueden repetir, ¿ya? Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso que no te diera por un beso. Ese último verso es el que otros autores posteriores a Becker lo han utilizado en sus propias creaciones. Ahí nosotros tenemos la intertextualidad general o trascendente. ¿Sí? Ya, entonces, encontramos dos tipos de intertextualidad. La primera, que es general, la que se da entre diversos autores, ¿ya? Y la intertextualidad restringida, que es la que se da en diversas obras del mismo autor. Bien, dicho esto, podemos avanzar. Damos ahí una caracterización de la intertextualidad netamente literaria, ya de hecho ahí se parafrasea o se repite lo que yo también les acabo de mencionar. Bien, y como para complementar la información y que ustedes también pueden buscar, por ejemplo, hay un libro de Bolaños, de Roberto Bolaños, ya escritor chileno, que se llama 2666, si es que mi memoria no me falla, que hace referencia a algo que para ustedes quizás es muy familiar. La película El Aro, ¿la han visto? Yo creo que sí. Y si no la vieron, véanla y después o antes lean el libro de Roberto Bolaños. Ambas, bueno, la película en sí hace referencia al,
al libro, pero en este caso fue el libro el que ocupó la trama de la película para desenvolverse y profundizar en su temática, ¿ya? Entonces ahí también nosotros encontramos una intertextualidad entre películas y libros, ¿bien? Como les decía yo y como he hecho énfasis también, la intertextualidad no es netamente o exclusiva de la literatura, es exclusiva del arte en general. Ya podemos encontrar intertextos con poemas, lírica, con narrativa, novelas, por ejemplo, con esculturas, pinturas, arquitectura, todo tipo de arte. Bien, no es limitante en este caso. Encontramos que en la intertextualidad literaria tenemos un recurso que es bastante utilizado. De hecho, ustedes cada vez que han leído un libro me imagino que no pasan por alto este pequeño recurso que se llama epígrafe, que es una cita por lo general al inicio de un libro, ya donde aparece una frase y su autor abajo. Ya, ahí tenemos nosotros también un recurso de intertextualidad. Ahí, aunque sea breve, se está realizando una intertextualidad. ¿Ya? Eh, Bien, encontramos también la intertextualidad como elemento que enriquece el sentido de las obras. Aquí me voy a referir a la finalidad que tiene la intertextualidad. La intertextualidad se realiza para profundizar en la comprensión de las obras, en el caso nuestro, literarias. ¿Ya? Yo profundizo un contenido citando o refiriéndome a otro. ¿Ya? Por lo general, si es de conocimiento masivo, mejor aún porque se profundiza aún más. No solamente cuento con lo que yo estoy exponiendo en mi obra, sino que sumo un recurso adicional que es la obra a la cual yo hago referencia. Bien, entonces la intertextualidad a nosotros nos sirve como recurso de profundización para la comprensión de un texto literario. Bien. Ya, encontramos también las manifestaciones intertextuales en distintos contextos. Ahí nosotros encontramos dos contextos que aparecen en su guía: relaciones intertextuales de la cultura popular y relaciones intertextuales en la cultura letrada. Cuando hablamos de la intertextualidad en la cultura popular, nos referimos a esa arista que ya mencioné anteriormente, que es cuando se produce intertextualidad con una obra literaria y una canción, una obra literaria y una película, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de los intertextos en la cultura letrada, nos referimos a la intertextualidad que se realiza entre obras literarias, entre libros. Yo sé que para ustedes, para este comienzo de contenido, va a ser mucho más fácil la relación intertextual de la cultura popular, ¿ya? Y de hecho a eso le vamos a dar énfasis en uno de los ejemplos que aparecen a continuación en su guía, ¿sí? Luego encontramos el ejemplo que les mencionaba, que se hace a raíz de, primeramente, exponerles a ustedes el capítulo 8 del Quijote de la Mancha, que tiene que ver con los molinos de viento. Se llama del buen suceso que el valeroso Don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de feliz recordación. ¿Ya? Con ese capítulo va a ser expuesto ahí, y también va a ser expuesto un segundo texto, que es la canción del grupo español Mago de Oz, Molinos de Viento. Espero que la canción sea un poco más familiar a ustedes, y si no, por favor, póngale pausa a este video, busque la canción, déjela de fondo. ¿Ya? Y así podemos estar en un ambiente cálido y les va a servir para la actividad. ¿Ya? En este caso, bueno, les voy a adelantar también las respuestas de algunas preguntas porque aquí mismo se les deja el análisis. En este caso, la canción es la que ocupa el intertexto
de Don Quijote de la Mancha, ¿ya? Eh, bueno, a primera vista nosotros es lógico que sea la canción la que ocupe la obra literaria Don Quijote por los años de publicación. Ya encontramos una fecha de antaño, la publicación de Don Quijote, y encontramos la reciente de el grupo español Mago de Oz. ¿Ya? Ahí ya tenemos una lógica. Pero cuando nosotros abordamos los textos, abordamos la lectura del capítulo 8 y después abordamos la lectura de la canción Molinos de Viento, encontramos que la canción, por ejemplo, menciona palabras claves como Sancho, que es un personaje dentro de Don Quijote, y también menciona Molinos de Viento, que es el nombre de este capítulo. Y dentro de su temática nos habla de la misma temática que nos entrega un Quijote de la Mancha, que es luchar por tus sueños, avanzar y enfrentar todo lo que se ponga, lo que se interponga en tu camino, en camino hacia tus metas y tus sueños, insisto en ello, ¿ya? Ahí ustedes van a leer el análisis que se hace y que se dejó aquí en la guía, que está titulado Análisis de intertextualidad a raíz del texto 1 en el texto 2. Bien, eh, luego de aquello dejamos una actividad y ya para finalizar. Bien, esta actividad está comprendida por dos textos, al igual que el ejemplo, para que ustedes realicen un análisis similar al que nosotras con la profesora realizamos anteriormente. ¿Ya? El primer texto es el canto 19, la esclava Euriclea reconoce a Odiseo, del libro La Odisea de Homero, que ustedes lo leyeron y por eso nosotros estamos ocupando este capítulo, ya porque es conocido para ustedes. Entonces, este capítulo, este texto, se acompaña de un texto número 2 que se llama La tela de Penélope o ¿Quién engaña a quién? De Augusto Monterroso, que está en su libro de cuentos y fábulas y lo demás es silencio. ¿Ya? Ahí ustedes se van a encontrar con dos textos, sobre todo el segundo, bastante interesantes. Así que esperamos puedan hacer este análisis de intertextualidad, que en este caso les adelanto que es el segundo texto, el que casi por lógica, como nos sucedió en el ejemplo, está ocupando de intertexto la Odisea, pero realiza varios cambios. Hay varios matices, se conservan muchos elementos, pero varían otros y son trascendentales. Eso es lo que nosotras queremos que ustedes dejen plasmado en su análisis, además de responder precisamente a lo que se les está preguntando. Cómo explicar la intertextualidad presentada de acuerdo a la lectura de los textos anteriores, entre otras. Así que cualquier duda los invito a escribirnos a la profesora Maritrini o a mí. Que estén muy bien. Chao, chao.